Hay un sonido que nunca olvidarás después de esta noche. No es un grito, no es el quiebre de un hueso, no es el silencio que cae cuando algo deja de respirar. Es mucho peor que todo eso, porque es un sonido que solo existe dentro de una mente que ya se rompió hace mucho tiempo y que sin embargo sigue latiendo. Bienvenidos al interior de la única mente que alguna vez te hará dudar de la tuya. ¿Verdad que estoy loco? Claro que sí, por supuesto. Es lo que todos dicen. Es la respuesta fácil, la respuesta cómoda, la respuesta que les deja dormir de noche a ustedes, mientras yo escucho cosas que ningún ser humano debería poder escuchar. La sangre moviéndose por las paredes, el tiempo masticándose a sí mismo en la oscuridad, los pensamientos ajenos, susurrando desde el otro lado de las puertas cerradas. ¿Eso es locura o es simplemente percepción? Hay una diferencia enorme entre un hombre loco y un hombre hipersensible. Y yo he tenido que vivir toda mi existencia en ese filo, en ese borde afilado donde la realidad duele porque se la siente demasiado. La enfermedad me abrió los sentidos como se abre una herida, de par en par, sin anestesia, sin misericordia, dejando expuesto todo lo que debería permanecer tapado. Y desde ese entonces escucho todo, el crujido de la madera bajo el peso del aire quieto, el roce de la luna contra el cielo, el pensamiento de Dios. Y escuchaba a él, al viejo. Lo quería, eso deben entenderlo, era importante para mí. Nunca me hizo daño, nunca levantó la voz, nunca me faltó el respeto de ninguna manera que yo pudiera señalar con el dedo y decir, ahí está el motivo. No había motivo, no había lógica, no había razón en el mundo que justificara lo que yo sentía cada vez que él abría ese ojo azul, pálido, velado por una membrana blanquecina y opaca, como si alguien hubiera puesto un pedazo de cielo muerto sobre una cavidad que ya no merecía mirar. El ojo de un buitre, exactamente eso, el ojo de un buitre viejo, paciente, que observa desde las alturas cómo algo pequeño y asustado intenta esconderse en la tierra abierta y sabe con esa certeza fría y absoluta de todo lo que no tiene corazón, que tarde o temprano lo encontrará. Cada vez que ese ojo caía sobre mí, la sangre se me helaba en las venas. No por un instante, no por un segundo breve y pasajero. Se me helaba y quedaba así. Así que comprendan, por favor, quiero que comprendan que lo que hice no fue obra de un hombre sin control. No fue un arrebato. No fue el acto irreflexivo de una mente rota. Fue lo contrario. Fue la decisión más deliberada, más calculada, más fría que he tomado en mi vida. Y si eso me convierte en algo, me convierte en exactamente lo opuesto de un lunático. Durante 7 noches exactas, me acerqué a su habitación en la oscuridad absoluta, con una paciencia que envidiaría cualquier depredador, abriendo la puerta milímetro a milímetro, conteniendo la respiración como si el propio aire pudiera delatarme. El hombre dormía, siempre dormía, y yo me quedaba ahí, inmóvil en el umbral, escuchando el ritmo lento y tranquilo de su respiración y pensaba, mañana será. Pero en esas 7 noches el ojo siempre estaba cerrado. Y sin el ojo no sentía nada. Solo era un viejo durmiendo.
Solo era un hombre viejo que dormía en la oscuridad como duermen todos los hombres viejos, sin saber que hay algo en el umbral que los mira, sin saber que el tiempo que les queda se mide en las decisiones de otra persona. Y yo lo miraba y lo escuchaba y me decía, no, no esta noche no. Pero la octava noche algo cambió en el aire de esa casa. Algo cambió en mí. Sentí una risa formándose en mi pecho. Una risa silenciosa, extraña, que no tenía nada de alegría en ella. Y cuando puse la mano en la puerta y empecé a empujarla, milímetro a milímetro, con esa misma paciencia exquisita de las 7 noches anteriores, algo me dijo que esta vez sería distinto. Tenía razón. El pulgar se me resbaló. Solo eso. Solo el pulgar. Sobre el cierre de la linterna, un roce mínimo, un sonido que en cualquier otra circunstancia sería inaudible, imperceptible. El tipo de sonido que el mundo produce 100 veces por segundo sin que nadie se moleste en registrarlo. Y el viejo se despertó. Y en el silencio que siguió, un silencio tan espeso que podía sentirlo contra la piel como algo con peso y temperatura, escuché al hombre incorporarse en su cama, en la oscuridad, y decir con esa voz rasposa y asustada de quien acaba de ser arrancado del sueño, ¿quién anda ahí? Nadie respondió. Yo no respondí. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar, sin existir, convertido en una extensión de las sombras durante 1 hora. Durante lo que pudo haber sido 1 hora, porque el tiempo había dejado de tener cualquier relación con los relojes. Y escuché al viejo recostarse nuevamente. Despacio, con esa resignación particular de los viejos que ya saben que el miedo nocturno es mentiroso la mayoría de las veces. Pero no se durmió. Lo sabía. Lo sabía porque podía escuchar el miedo en él. El miedo tiene sonido propio, ¿saben? No el grito, no el sollozo. Eso es el miedo ya desbordado, ya derramado. Me refiero al miedo contenido, al miedo que todavía cree que puede estar equivocado, al miedo que se sienta en el pecho de un hombre viejo en la oscuridad y le dice, muy, muy, muy bajito, algo está mal, algo está mal, algo está mal. Ese miedo zumba, y lo estaba escuchando zumbar cuando de repente la linterna se giró sola en mi mano y un rayo de luz atravesó la oscuridad y cayó directamente como si hubiera sido diseñado para eso desde el principio del universo, sobre el ojo del buitre, abierto, completamente abierto, mirándome. Y entonces, debajo de todo lo demás, debajo del silencio y del miedo y de la oscuridad y del rayo de luz, comenzó a sonar algo. Suave al principio. Tan suave que podría haberlo ignorado, que podría haberme dicho que era el viento o el crujido de la casa vieja o el latido de mi propio pecho amplificado por el silencio. Podría haberme dicho cualquier cosa. El corazón del viejo, latiendo debajo del cuerpo que yacía inmóvil en esa cama, latiendo más rápido a medida que el miedo en él se expandía, latiendo más fuerte, con esa urgencia ciega y mecánica de todo lo que simplemente no sabe cómo hacer otra cosa que seguir. Y yo escuchaba ese latido y el latido se metía por mis oídos como metal caliente y llenaba el interior de mi cabeza y ya no era el corazón de él. Era el sonido del ojo mirándome, era el sonido de toda la culpa que se acumulaba en los rincones oscuros de las casas viejas, era el sonido de algo que quería ser encontrado, que insistía en ser encontrado, que gritaba en frecuencias que solo yo podía escuchar.
Me abalancé sobre él. Fue rápido. Eso al menos puedo decirlo. Fue rápido. Y cuando terminó, el ojo estaba cubierto. Y el latido había cesado, y en el silencio que quedó después, un silencio diferente al anterior, un silencio con textura y pesos y temperatura propia, encontré algo parecido a la paz por primera vez en más tiempo del que soy capaz de recordar. Lo que vino después fue metodología pura, desmontaje cuidadoso, una arquitectura del ocultamiento tan precisa que habría merecido ser admirada en otras circunstancias si alguien hubiera podido verla. Las tablas del piso levantadas con paciencia quirúrgica. El espacio debajo, oscuro y profundo y hambriento, todo en su lugar, todo en silencio. Antes del amanecer, la casa era una casa normal, más ordenada que antes en realidad. La policía llegó al mediodía. Un vecino había escuchado algo en la noche, un grito. El grito del viejo cuando la luz lo golpeó, ese grito breve y animal que yo había olvidado completamente que había ocurrido. Vinieron 3, uniformados, correctos, con esa cortesía ordenada de quienes están acostumbrados a entrar en casas donde ha pasado algo y fingir que no lo notan todavía. Los recibí con toda la calma del mundo y les mostré la casa. Les ofrecí asiento, les expliqué que el grito había sido mío, una pesadilla, les dije, solo una pesadilla. La casa cruje mucho de noche y a veces me despierto sobresaltado. Asintieron, tomaron notas, se rieron de un chiste que hice, no recuerdo cuál, pero sé que me reí con ellos y que mi risa sonó completamente normal, completamente humana, completamente inocente. Los hice pasar a la habitación del viejo. A la habitación del viejo. Nos sentamos allí, los 3, sobre la habitación, sobre las tablas del suelo que cubrían lo que yo había cubierto. Y conversamos sobre el barrio y el ruido y los vecinos y el crimen en las ciudades modernas. Y yo asentía y cruzaba las piernas y apoyaba el pie sobre el suelo con toda la ligereza del mundo. Y entonces comenzó. Al principio creí que era el viento, o el crujido de la madera, o el sonido de la sangre en mis propios oídos amplificado por el silencio relativo de la conversación. Me dije todas esas cosas, con toda la lógica que todavía me quedaba, y seguí hablando, seguí sonriendo, seguí siendo el hombre tranquilo y razonable que sabía que era capaz de ser. Pero el sonido no cedía. Se hacía más fuerte, más rápido, con esa urgencia inhumana de algo que no tiene pulmones, ni voluntad, ni miedo, pero que de alguna manera insiste. ¿Los policías seguían hablando? Sí, seguían hablando. Podía ver sus bocas moviéndose, pero el sonido de sus palabras llegaba de muy lejos, desde detrás de un velo, desde un mundo paralelo que ya no era del todo el mío, porque el latido lo llenaba todo. El latido era el único sonido real en esa habitación. El latido subía y yo seguía sonriendo y seguía respondiendo y seguía siendo perfectamente normal, mientras por dentro algo se deshilachaba, algo se tensaba hasta el límite, algo llegaba a ese punto exacto más allá del cual ya no hay vuelta. ¿Por qué no se iban? ¿Por qué seguían ahí sentados, sonriendo, con esa sonrisa que de repente ya no era cortesía, sino otra cosa? Ya no era educación, sino sospecha. Ya no era rutina, sino una trampa. ¿Acaso lo escuchaban? ¿Acaso lo estaban escuchando y fingían que no para verme quebrar? ¿Era eso? ¿Era un juego? ¿Era todo un juego en el que yo era el único que no conocía las reglas? Me levanté del asiento y empecé a caminar de un lado al otro porque ya no podía estar quieto. Porque la quietud era imposible con ese sonido llenándolo todo. Y los policías me miraban, y yo los miraba, y el latido ya era tan fuerte que no entendía. No entendía cómo era posible que no lo estuvieran escuchando, que no se levantaran también ellos, que no pusieran las manos sobre los oídos y gritaran. Era el corazón de él.
Lo sabía perfectamente. Era el corazón del viejo latiendo debajo de las tablas, negándose a quedarse callado, insistiendo en existir con esa obstinación de todo lo que debería haber terminado y sin embargo no termina nunca. Miserables, dejen de fingir, lo escuchan tan bien como yo. Aquí está, es el latido de su espantoso corazón.